Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro, en la primera carta a los Corintios 16, primera carta a los Corintios capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 y 14. Amén. Primera carta a los Corintios 16, 13. Y vamos a ver, porque lo que vamos a leer es la conclusión, de esta carta, y vamos a ver cómo concluye el apóstol Pablo esta carta, y vamos a ver lo que dice. Lo vamos a leer. Pongámonos en pie para leer la palabra del Señor, por favor. Dice así: en tu nombre, Padre de amor, que nos escogiste y nos creaste con un propósito, en tu nombre, Jesucristo, que has pagado un precio inquebrantable e imbatible por cualquiera. Gracias por esa salvación, y en tu nombre, Santo Espíritu, gracias por ser nuestro guía, nuestro amigo, nuestro sustento, nuestro apoyo y nuestra fuerza en esta vida. Te alabamos. Dice así, primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 13 y 14. Velad, estad firmes en la fe. Y dice: portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas en amor. Hasta ahí. Lo volvemos a repetir. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Santo Espíritu, gracias porque tú tienes una palabra de vida, tú tienes una palabra de cambio, y tú tienes una palabra que alimenta, que transforma, que redime y que vivifica a cada hijo tuyo. Gracias por estar aquí fielmente como Rey, Señor. Amén. Entonces vamos a mirar. Este versículo parece corto, pero tiene mucho que hablar. Como dije al principio, el apóstol Pablo concluye esta primera carta a los Corintios en esa forma, hablándole a su pueblo que tiene que andar en unas actitudes. Ojo aquí, que tiene que andar en unas actitudes. La palabra del Señor nos enseña las actitudes negativas y las actitudes que un hijo de Dios debe desarrollar en su vida. Ojo, hijo de Dios que no pone en práctica las actitudes que la palabra de Dios intenta marcar, intenta grabar en su mente, es difícil que tenga la victoria. Ahora, nosotros estamos atravesando, la iglesia, el mundo está atravesando por tiempos de cambios y por tiempos de mucho peligro, porque se ha desarrollado y se ha desatado una liviandad en todas las áreas de la sociedad, que por eso los hijos de Dios, estas advertencias que deja la palabra del Señor son más que suficientes, pero las tenemos que poner en práctica. Ahora, dice: velad y estad firmes. ¿Pero qué es velar? Velar es estar en una actitud vigilante. Cuando el apóstol Pablo habla de velar, está hablando no te duermas, está hablando ten mucho cuidado, ten los ojos, los sentidos pendientes y activos a todo. ¿Por qué? Porque él está hablando aquí, estad firmes. Tenemos que estar expectantes. ¿Qué es estar expectantes? Nosotros no sabemos el día que el Señor nos vaya a arrancar. Nosotros no sabemos cuándo puede venir un día de prueba. Nosotros no sabemos
cuando pueda venir una situación fuerte, entonces todo hijo de Dios debe estar con esta actitud velando. Miren, cuando uno lee, cuando uno estudia metódicamente la palabra de Dios, Dios dice que Él no dejará que ninguno de sus hijos ocurran cosas que les vengan intempestivamente o que Él no lo haya preparado previamente a su pueblo. Pero entonces, ¿por qué muchas veces nosotros vemos cosas que nos llegan por sorpresa? Simplemente esas cosas nos están diciendo: no has estado velando, porque si estuvieses velando, Dios te hubiese mostrado o te hubiera preparado para este momento. Y muchas situaciones por eso nos toman por sorpresa, pero ahí es donde se pone a prueba, precisamente por eso se llama prueba. Ahí nos ponen a prueba todo el conocimiento, y la palabra en una prueba pretende que en mí se haga la palabra de Dios, que carne y vida, que yo la haga un trozo mío, que sea una parte de una vivencia, que cuando yo enseñe de fe no sea simplemente un conocimiento, sino sea parte de mi vida. Amén. Ahora, esta parte de vigilante se ha enseñado mucho, de que también un hijo de Dios debe hacer vigilias. ¿Qué es hacer vigilias? Un hijo de Dios debe desarrollar tiempo en la noche donde hay quietud, donde no hay bullicio, para tener intimidad con la palabra de Dios y con el Espíritu Santo. Y es allí donde el Espíritu Santo le revela, le muestra y nos da unas enseñanzas espectaculares. Pero precisamente nosotros, es un requerimiento que está haciendo aquí la palabra de Dios, el velar, el estar vigilante. Habla de vigilias, o sea, invierte. Tú no tienes tiempo en el día, perfecto, pero tiene la noche. Una persona puede decir: pero yo tengo que madrugar a trabajar. Pero si tú sabes invertirle al Señor tiempo, Él hará que así duermas 3 horas, 4 horas, no importa lo pocas que sean, Él nutrirá y fortalecerá tu cuerpo al otro día. ¿Pero por qué? Porque muchas veces, aquí viene una exhortación, nosotros le invertimos vigilias a lo que no edifica. O sea, le damos tiempo nocturno a cosas que no llenan, y que a la postre estamos en una situación difícil, estamos en una tentación, estamos en un problema que empieza y lo vamos a enfrentar, y no podemos hacer nada, porque muchas veces tenemos que recurrir a otros, porque nosotros no hemos invertido en la presencia de Dios tiempo para que Él nos llene, para que Él nos adoctrine, para que Él nos fortalezca, para que Él nos forme como un guerrero de verdad. Amén. Ojo con eso. Por eso, vigilias, vigilar delante de la presencia de Dios. Ahora, vamos aquí. Estad firmes en la fe. Antes de pasar al siguiente, estar firmes en la fe, ustedes sabían que el Señor Jesucristo, cuando estaba en el Getsemaní, Él le dijo esta misma palabra de velar, de estar vigilante. ¿A quién? Se la dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo, cuando Él estaba en el Getsemaní, cuando los halló durmiendo, y le dijo: ¿no habéis podido velar, o sea, estar vigilantes, ni siquiera 1 hora? Y fue cuando le dijo una frase que es total para nosotros como cristianos. ¿Cuál es esa frase? A ver, no se me distraigan. La frase es puntual y es tremenda. ¿Y qué es lo que dice? El Señor dijo: velad, escúchenlo bien, velad, o sea, inviérteme tiempo en la noche para que no entréis en tentación, ¿verdad? ¿Y qué les dijo? A la verdad, tu espíritu está dispuesto. ¿Pero qué dijo? Ahí dio la contraparte: pero tu carne es débil. Nuestra carne es débil. Entonces dijo: velad para que no entres en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto a las cosas de Dios, obviamente, pero tu carne es débil. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir tu carne es débil? Cuando la palabra de Dios habla de la debilidad de la carne, está hablando que la carne tiene una inclinación a lo pecaminoso, a lo bajo, por eso es débil. Por eso todo lo que es pecado
todo lo que es odio, rencores, pasiones, deseos, todo lo que es corrupción es bajo. Y eso es debilidad de la carne. Amén. Eso tiene que quedar claro. Entonces, por eso dijo el Señor Jesucristo, el Espíritu, tu espíritu siempre está receptivo, siempre está dispuesto a ¿qué? A alimentarse de la palabra de Dios. Pero entonces ahí viene la responsabilidad de cada persona. Yo estoy alimentando el Espíritu de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que nosotros, dice, alimentar la carne y no alimentéis, no sustentéis, no proveáis para los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque todo el deseo, todo el alimento, todo lo que tú le das al Espíritu lleva vida eterna, pero lo que le das a la carne perece. ¿Entendido? Entonces ese es un consejo muy poderoso. Entonces no nos olvidemos lo que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos Pedro, Juan y Jacobo, que le dijo: velad para que no entréis en tentación. Lo repito porque es que ese versículo es tremendo. Cuando caemos en la tentación, ser tentados todos vamos a ser, pero cuando caemos, cuando no andamos vigilantes a las cosas, cuando no andamos expectantes. Amén. ¿Cuántos se han leído Génesis 37, el capítulo 37 al 50? ¿Y quién habla Génesis 37 al 50? Habla de un hombre que a mi esposa le gusta mucho. O sea, todo el desarrollo de esa persona, y es José. ¿Es verdad o no es verdad? Entonces, este hombre fascina a cualquier persona. José es un hombre que fascina a cualquier persona por su temperamento, por su corazón, por sus decisiones, por la forma de actuar. Es un hombre que es un reflejo de Cristo, ¿no? O sea, es un hombre que refleja el carácter de Cristo tremendamente. Pues vamos a ir a Génesis 37 rápidamente. Génesis 37, y vamos a mirar unos versículos acerca de unos rasgos. ¿Por qué? Porque vamos a definir algo de esta parte de que tuvo este hombre llamado José. Y fue un hombre que pasó muchas adversidades, fue probado en todo. Fue probado en su temperamento, en su carácter, en su conducta, en su sexualidad, fue probado en la economía, fue probado en todo, pero fue un hombre que por la relación íntima que tenía con Dios, ¿qué sucedía? Que era un hombre que era acertado en lo que vivía. ¿Perfecto? Génesis 37, Dios, ¿qué nos enseña? Dice así, lo tenemos, dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba, ¿cómo? Con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. ¿Qué es la primera palabra que habla de José cuando tenía tan solo 17 años? La palabra clave en la parte A de este versículo es la palabra apacentaba. ¿Qué es apacentar? Que era una persona que estaba en obediencia a su familia, trabajaba para su familia, estaba implicado y sabía que era ser hijo. Ojo, que una persona que no sirve en casa es porque no se identifica con su hogar. Una persona que no se identifica, ojo, en la iglesia, es una persona que no se ha identificado como hijo. Aún para esa persona, en su raciocinio, Abba Padre no es Padre. Jehová de los ejércitos, el Rey, el Padre Celestial, no lo siente su Padre. Puede decir Jehová, puede decir Padre, pero no tiene esa identidad aún establecida. Y no, ¿por qué? Una persona que no tiene esa identidad con Dios Padre, no tiene esa identidad establecida con sus hermanos,
con los que siguen a Cristo y no ha entendido que Él es parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo entiendo que mi Padre es mi autoridad y que a Él me debo en mi casa o en la iglesia, entonces yo sirvo. Pero cuando yo no tengo esa relación, yo soy rebelde y voy por libre. Ojo, eso es importante saberlo como hijos de Dios. Por eso el hogar es un prototipo. Es un prototipo de la relación con Cristo. Quien no ha tenido una relación bien estable en su hogar, tiene que arreglar su relación con Cristo, porque tiene que renovar todo lo que ha aprendido en cuanto a ¿qué? En cuanto a relaciones. ¿Entendido? Entonces, ¿qué vemos en la figura de José? Un hombre servicial, una persona que no está dispuesta a servir a su casa, a su hogar, no se implica en los planes, en los sueños, en los objetivos, en la visión de su hogar. Es una persona que no se siente parte de él o se aísla del hogar. ¿Por qué? Porque tiene un problema relacional con la figura paterna, ojo, con las autoridades. ¿Entendido? Ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Miren por favor que la vida de José enseña mucho. Ojo, en el versículo aquí 2, que nos decía, mira lo que dice: apacentaba las ovejas, perfecto, era servicial, pero decía con sus hermanos. Y mira aquí lo que dice la parte de él: y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. O sea que Jacob tenía más esposas, ¿verdad? 2 más. Y mira lo que dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellas. Mire, ojo aquí. Una cosa es ser chismoso o cotilla. Eso es una cosa de llegar: ay, él me hizo esto, él estaba rompiendo aquello, acusar a los demás. O aquí lo que nos están mostrando es el carácter de José. ¿Cuál era el carácter de José? Eso es hermoso. Una persona que ama su hogar como lo amaba José y se implicaba y trabajaba, él veía a los otros chicos tener una conducta contraria. O sea que no se implicaban en el trabajo. El Señor Jesucristo dice algo que a mí me marcó mucho tiempo, y por eso yo en cuanto a servirle al Señor soy radical. ¿Está o no está? Porque el Señor Jesucristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. El que no recoge conmigo, está esparramando. O sea, estaba diciendo el Señor Jesucristo: si tú no estás ayudando, tú eres un problema acá. Y José eso lo tenía clarito. ¿Y qué veían en la conducta de los hijos de estas mujeres? De las otras mujeres de Bilha y de Zilpa, ¿qué veía? Hijos en desobediencia, hijos en desorden. ¿Y él qué decía? ¿Qué dice aquí la palabra? Y él informaba a su padre. O sea, él no estaba cotillándole a sus hermanos ni a las madres. Mire la sabiduría de José. Una persona que va y le dice: mamá, es que me están haciendo, o yo vi esto a los hermanos, uy, ¿a qué él hace? Eso es cotilleo, eso es llevar una razón, eso es querer destruir a otra persona. Cuando uno va a la cabeza, es porque uno está sometido a la cabeza y porque sabe que en la cabeza va a encontrar ¿qué? Solución. Y ese era el carácter de José tan hermoso. ¿Ven? Ahora, yo creo que solo vamos a ver un punto hoy. Vamos a ver hasta dónde vamos. Miren lo que dice el versículo 5, Génesis 37, 5, acerca de José. ¿Por qué estamos hablando? Vigilante. Él andaba vigilante de su rebaño. Él andaba vigilante de su trabajo, pero andaba vigilante de la familia, de sus hermanos. Amén. Versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. ¿De qué estaba hablando aquí? Que José, los sueños que le daba, que tenía, no eran propios. Esos sueños se los daba el Espíritu Santo, y en los sueños muchas veces el Espíritu Santo nos está mostrando que mi llamado, por donde debo yo seguir, para lo que fui hecho. ¿Estamos?
Ahora, ¿cuántos sueños Dios te ha dado a ti acerca de cosas que tú dices, wow, a mí me ha dado un sueño? Ojo, si tú no entiendes ese sueño que es tu llamado, y yo vi, y a mí me hizo ver, y yo entendí, y me llevó y me hizo, Dios ahí te está mostrando para qué te llamé. Y si yo esos sueños los tengo como cuando soñé un día manejando un coche, cuando soñé un día una fantasía, si los tengo igual, estoy en un error. José no los tenía así. José sabía que él era alguien diferente, que eran dos hermanos que tenía, pero él sabía, decía, soy el menor, tal vez no soy el más guapo, tal vez no soy el, pero sé que hay algo especial que Dios ha hecho en mí. Y Dios se lo reveló a través de cómo desde niño en sueños. O sea que yo tengo que tener cuidado, porque Dios va a demandar los sueños. Porque los sueños que Dios nos da, Dios está diciendo, este es tu llamado. O sea que José sabía su llamado. ¿Por qué José tuvo esa adolescencia? Por la relación con Dios. ¿Por qué recibió sueños? Y por causa de esos sueños supo su llamado. Y por causa de esos sueños, el comportamiento que vemos en estos versículos del capítulo 37 al capítulo 50, un hombre que llevó una vida recta. ¿Por qué? Enfocada. ¿Por qué enfocada? A pesar de estar en la cárcel, enfocada. Porque a pesar de ser acosado, enfocada. ¿Por qué? Porque sabía su llamado. Sabía, Dios me llamó para esto. Amén. ¿Ven la importancia? Pero hoy en día la gente se mata. Ay, hermano, ¿cuál es mi llamado? Tu llamado número uno como José es servir. Sé útil en tu casa, y Dios dirá, como eres útil, te mostraré tu llamado. ¿Por qué a mucha gente no se le revela el llamado? Porque no están dispuestos a servir. Y si usted no es siervo en su casa, ¿cómo quiere que en la iglesia lo pongan a servir? Si usted con respeto es un inútil en casa, Dios, ¿cómo va a querer que Dios diga, ah no, como te la has pasado en casa haciendo el vago, ven y me sirves? No tiene lógica. ¿Lo estamos viendo? No tiene lógica. Dios no es Dios que ve intenciones. Dios es Dios que ve acciones. Tú puedes decir, wow, yo cuánto quise servir a Dios. ¿Y qué hiciste? Esperando a que me mandaran, esperando a que me enviaran, esperando un mensaje, perdón, y no hiciste nada. Eso significa que tú nunca estuviste dispuesto a dar. ¿Por qué? Porque tú no debías esperar a recibir el mensaje, tú debías obrar, y entonces llegaría el mensaje. Lo primero que aquí dice, estaba trabajando. Luego, después de un buen tiempo, los sueños vinieron. ¿Por qué? Debido a su fidelidad. Lo más grande para el Señor dice, no me hagas sacrificios, no me des tanto de ti, dame obediencia. Eso es lo que dice. Vamos al capítulo 39. Capítulo 39 de Génesis, porque estamos mirando un poco de cuando una persona anda vigilante, qué sucede, qué se desarrolla en él. Capítulo 39 y vamos al versículo otra vez 2, 39:2. Miren, la palabra lo exacta, es como un reloj perfecto. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Por donde tú pases, por donde tú estés, con quien tú vivas, donde seas puesto, es Dios formando tu carácter, tu personalidad y desarrollando dones y talentos. Porque muchas veces José se vio en situaciones imposibles para que salieran todos sus dones que habían puesto, que el Espíritu que Dios mismo había puesto en él. Amén. Entonces, si yo no estoy trabajando, ¿cómo sé de qué soy capaz? ¿Cómo una persona en casa quietito va a saber qué habilidades tiene?
Si tú nunca jugaste con juguetes, no sabes usar la imaginación. Y mucha gente entre menos juguetes tiene, pero se jugó con un pedazo de palo, con un pedazo de hierro, con yo qué sé, con cualquier cosa que llegaba a sus manos, desarrolló su imaginación. ¿Estamos? Una persona que se ejercita, pues se le ejercitan más los dones y los talentos. Si una persona, óyelo bien, no se ejercita, no va a conocer sus límites, sus debilidades, sus habilidades. Nunca, ojo con eso. Pero José sabía, ¿por qué? Porque donde Dios lo puso, ahí José supo y desarrolló todo su potencial varonil como hombre, como persona, y sus neuronas se desarrollaban. ¿Por qué no se desarrollan las neuronas de muchos? Porque esperamos un rayo que entre por la ventana, caiga en mi rostro y oiga una voz que yo te he llamado para evangelista. ¡No! No y no. A mí mi llamado me lo dieron cuando estaba en una congregación de 5,000, 6,000 personas a tope, un congreso profético, que mejor dicho, invasión profética se llamaba, y yo estaba haciendo reuniones de hogar, estaba estudiando, me habían, porque se perdieron los documentos de mi curso que había aprobado y era uno de los mejores. Se me perdieron y me pusieron a repetir. Y yo dije y me decían, lo increíble es que tú eres uno de los mejores de la clase, pero tienes que repetir porque no hay documentos. Y el Señor me dijo, ¿tiras, abandonas o sigues? Y yo dije, sigo. Y le dije, ¿sabes qué? Voy a aprender porque voy a empezar de nuevo desde primero. Y dijeron, ¿seguro? Yo sí, porque es que me gustó tanto todos los estudios que si me los repito me van a quedar mal. Quedaron alucinados y fui de los mejores. ¿Y qué sucedió? Que yo estaba trabajando, ayuno, oración, evangelizando, predicando en taxis, en las calles, a los indigentes, en todo lado. Y ahí fue donde Dios, ¿qué hizo? Y yo caigo. Y ahí es donde me dice mi llamado. ¿Quieres saberlo? Asista a esta iglesia. Entonces, claro, me dio mi llamado ahí. Yo oí la voz, no me lo dijo un pastor, un ministro, un profeta, un apóstol, porque como ya todos están muertos los apóstoles, gracias a Dios. No, me habló la misma voz audible de Dios y me dijo mi llamado. ¿Estamos? Pero estaba activo. Si yo estuviera en mi casa, en el sofá o por allá en césped tirado diciendo, oh Dios, aquí estoy esperando mi llamado, nunca hubiera sabido. Amén. Capítulo 39, versículo 8. ¿Qué hacía José? ¿Cómo actuaba José? ¿Cómo era la forma de José? Estamos viendo José y estamos viendo lo que es estar atento y velar. ¿Lo tienen? ¿Qué dice? ¿Qué pone? 39, 8. Pone. Está hablando de José. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo. Leamos el versículo 7. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos ¿en quién? En José. O sea que feo no era, o por lo menos ella estaba mal de hombres. Y dijo, duerme conmigo. Ojo, o sea lo tentó sexualmente. Y si lo tentó quiere decir que la mujer no estaba tan mal, ¿no? Porque si hubiera estado mal, le diría, venga ya. No. Si lo tentó es que atrajo en algo en sus sentidos a José. Y él no quiso. ¿Por qué no quiso? O sea que tenía dominio propio. ¿Qué es dominio propio? El poder de refrenar sus emociones, sus deseos, sus sentimientos, sus pensamientos, todo. Y dijo, y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Miren lo hermoso. ¿Qué tenía? ¿Qué cualidad tan hermosa tenía José? Bien. Fidelidad. ¿Qué dijo? Me han encomendado
Me han dado un cargo. Por eso, ojo, que mucha gente busca títulos. José no buscó títulos, pero le dijeron: cómo te veo, cómo trabajas, cómo te esfuerzas, todas tus cualidades, cómo has desarrollado talentos que ni aun nosotros los egipcios tenemos, pues te pongo y lo ponían por encargado, por capataz. ¿Y qué hizo este hombre en esa casa donde dice en el versículo 3 que leímos que y vio su amo que Jehová estaba con él? En el versículo 3 del 39 que dice: y vio su amo que Dios, el Todopoderoso, el Elohim, el Eterno, el Soberano, el Sublime, estaba con este chico. Pero ¿por qué está? ¿Cómo se ve que Dios está con alguien? Por cómo habla, como lo servicial que es, lo atento, lo generoso, lo que opina, lo que sale de su boca, que no son tonterías, magdajerías, que no son niñaterías, que no son cosas inmaduras, que no es el chiste tonto, sino que habla con razón, que habla con buen argumento y con entendimiento de las situaciones. Entonces, donde los demás dicen: en él hay algo diferente, no es uno de tantos, es diferente a los demás. Amén. O sea que aquí, ¿de qué se habla? Que José se santificaba porque fue tentado en su área, en el área más débil que todos los hombres han caído en la historia, la sexual. Y Josué no cayó en la sexual. Wow. Por eso José es un hombre de admirar. La mayoría de hombres caídos en lo sexual, y Josué firme como una roca. ¿Pero por qué fue firme? ¿Porque se sabía toda la Biblia? ¿Por qué? ¿Por qué dijeron? Porque siempre su mente estaba ocupada en Dios, con los trabajos, con los pensamientos, con los deseos de Dios. Estaba en una cárcel y estaba pensando en servir. Estaba en una casa y estaba pensando en desarrollarla lo mejor posible. Estaba con sus hermanos y estaba sirviendo. Eso era José. O sea que Dios, ¿a quién protege su mente? Aún de la inmoralidad, de los que andan ocupados en los negocios de Dios. No hay más. Ahora la pregunta: ¿en qué te estás ocupando tú? En nuestro cuerpo, como hace muchas veces el enemigo. En mi salud, ojo. En mi hogar. Ay, mis hijos, ¿en qué me estoy ocupando? Por eso dice, ese versículo es inquebrantable. Buscad primeramente, por favor, se lo ruego, se lo suplico, mi reino, el reino de Dios y todo lo que atañe, y verá que todo lo suyo será guardado y prosperado. Pero nosotros no queremos. Nosotros queremos ocuparnos de lo mundano, de la carne, de nuestro trabajo, de nuestro hogar, de todo, y de Dios, bueno, ya a ver si Dios me encuentra. No es así. Miren lo tremendo que esta cláusula que escribió el apóstol Pablo y que el Señor Jesucristo decía: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa era una cláusula, era una verdad, era un argumento, era una virtud. ¿De quién? De José. Y José no tenía los evangelios. José no conoció al apóstol Pablo porque fueron miles de años antes. Entonces, ¿la palabra de Dios se basta sola? Sí, para el que busca la presencia de Dios. Amén. O sea que José se santificaba en el versículo 8, pero José, ¿qué sabía? Sabía ser fiel. Vamos al capítulo 45 de Génesis y vamos a ver otra rasgo más. Capítulo 45 y vamos a ver el verso 5. Miren algo, ojo, porque aquí vimos ya el carácter. Hemos visto que tenía su llamado, que era un hombre de servicio, que trabajaba, por eso era prosperado, ¿no? Que se santificaba, por eso su área sexual estaba limpia y pura, hermosa.
Pero miren ahora el versículo 40, del 45, el versículo 5 que dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá. ¿A quién le está hablando? A sus hermanos. Miren el carácter de este José, es que es hermoso. Los hermanos llegan, les hace una prueba y por amor al final les revela quién es él. Porque sus hermanos, él llevaba años de años, más de 30 años sin verlos. Y mira lo que pasa aquí. Y lo que le dice a sus hermanos: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios. ¡Wow! ¿Qué les está diciendo? Ustedes creen, el enemigo ustedes los usó, pero eso era parte de los planes de Dios. Eso es lo que está diciendo. Por eso la mente, el corazón de José era hermoso. ¿Por qué? Porque podía ver las situaciones desde arriba. Pero ¿por qué las podía ver desde arriba? Porque él no se sumía en el fondo de los problemas. ¿Por qué? Porque cuando un hijo de Dios vive en la presencia de Dios, Dios le muestra con los ojos de Dios cómo él ve las cosas hacia abajo, cómo él ve las cosas con una vista panorámica y no ve como los hombres lo ven. Cuando una persona los problemas los ahoga, escúchenlo, es porque no tiene una sana relación con Dios y porque él mismo ve con sus ojos físicos, con sus ojos carnales, con su mente humana, con sus sentimientos humanos. Y ahí es cuando uno puede cometer errores. Amén. Pero él, mire lo que hace José con sus hermanos. ¿Qué hace? Les mostró un corazón sin odio, sin rencor, en el cual no había venganza. ¿Por qué entonces todo esto lo concluimos así? ¿Por qué José tuvo la vida que tuvo? Esto es hermoso. Porque nunca guardó odio, rencor, apatía contra nadie. Entonces, un corazón, en esto se resume la historia de José. Una persona que siempre vive, tiene una sana, nadie puede decir: yo soy cristiano, yo soy evangélico, yo soy teólogo, yo soy, pero si tiene odio, si es una persona que se venga, si es una persona que no prospera, si es una persona que no trabaja en la iglesia, si es una persona que no produce en su hogar, si es un hombre que no está santificado y su área moral está en qué decir, si su carácter está destruido y nunca se ve un cambio porque no está moldeado, si es una persona que nunca se involucra, ¿qué está demostrando? Que es hipocresía su vida. Porque José, acá miren, ¿en cuántos versículos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos, y hemos visto toda una vida. Pero entonces, ¿qué es lo que debemos aprender de esto? Que cuando un corazón es transparente con Dios, hay una vida que es luz a los demás. Si un corazón es transparente con Dios, no hay odio, no hay rencor. Si un corazón está entregado a Dios, sirve. Si un corazón de verdad está entregado a Dios, hay cambio en el carácter, hay cambio en las costumbres, hay cambio en la forma de ser, hay cambio en toda la vida. Si un corazón está entregado a Dios, ¡ojo!, sabe su llamado. Si no sabe su llamado y lleva años, eso es sinvergüencería, no hay más. No es que estoy esperando, es que Dios para mí, nada. Tienes que saber tu llamado. Y si no tienes llamado, te lo doy yo. Te lo doy. Tu llamado, ¿sabes cuál es? Marcos 16:15. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Porque muchos no tienen, ahí lo tienen. Les doy el llamado que Jesucristo dijo: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por favor, se necesita. A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros no han llegado. Así que por favor,
Enviad obreros, Padre, que te amen el servicio y tengan un corazón como el de Cristo, que se vio plasmado en la persona de ¿quién? De José. Qué hermoso, ¿no? Con José da un gusto predicar. Y es un listón alto y hermoso que nos pone José. Porque José no nos dice, yo soy Jesús, dice, no. Tuve 10 hermanos, era el menor, me abusaron a tope. José, ¿qué te dice? Yo fui como tú, o sea que no hay excusa. José, que cuando estemos en el cielo, ¿qué nos va a decir? Pero si tú tenías una época donde tenías más formas, más medios, yo no. Pero fui intachable. Ay, pero es que esta época fue muy obscena. Pero a mí se me presentaron las mujeres así y no. ¿Por qué? Siempre mi mente y mi corazón estaba enamorado de Dios. ¿Por qué nosotros fallamos? Porque descuidamos la relación con Dios y nos desenamoramos de Dios y nos empezamos a enamorar del mundo. Eso es así. No hay más. ¿No se han dado cuenta que el hombre es enamoradizo? El que no sepa que el corazón del hombre es enamoradizo, falla. Se anda enamorando, ve una moto y algún día, un coche, una bici, una mujer, un hombre, yo quiero así mi marido, y se le va la vida. Es verdad, nosotros tenemos que conocernos y eso nos ayuda mucho. Lo bello de todo esto, ¿saben qué es? José conocía su corazón y nunca se fió de él, por eso era un corazón limpio. Quien se fía de su corazón, hay odio, rencor, envidia, apatía, engaño, perversidad, pereza, todo lo que quiera, habrá de todo. Pero la persona que no se fía de su corazón, va a haber un corazón limpio, un corazón que reprende, un corazón que cambia, un corazón que lo sacude. ¿Por qué no hay ayuno hoy en día? Porque la gente ama mucho su corazón y lo obedece. Y el corazón dice, acuérdate, ayuno ni loco, que me cambias. Porque lo único que cambia es el ayuno. El ayuno le hace ver a Dios, ¡ojo!, una persona dispuesta a lo que Él más ama, el cambio. El ayuno le hace ver a Dios algo que es súper hermoso, alguien que busca santidad. ¿El ayuno qué es? El ayuno le muestra a Dios uno que ama a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue sacrificio y el ayuno es muerte de la carne. Así que miren lo hermoso de la palabra de Dios. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Cierra tus ojos allí, pero ponte en pie para que no te me duermas. Precioso Dios, tú eres increíble, tú eres lo máximo, tú eres perfecto, tú eres el gran campeón. Tú eres la imagen perfecta para seguir. Tú eres la imagen perfecta de Dios porque solo tú eres Dios y porque solo tú eres perfecto. Tú eres la imagen perfecta de Jesucristo porque solo tú eres el hombre perfecto. Tú eres el hombre perfecto. Tú eres el que completas nuestra vida. Tú, Jesucristo, eres el eslabón que andan buscando los científicos del mundo. Tú eres la razón de estar aquí. Tú eres la razón para irnos de aquí. Enséñanos a vivir aquí, Señor. Y enséñanos a cultivar cada día para llegar allí, a nuestra patria celestial, donde tú estás, con los brazos abiertos, esperándonos a dar tu heredad. Gloria eterna, Rey de reyes, Señor de señores, gracias por enseñarnos que tenemos que vivir vigilantes, expectantes y velando, porque los tiempos son malos.
porque las generaciones se están pervirtiendo en el pecado y están rompiendo y quebrantando tus mandamientos más allá del límite, provocando tu ira. Padre Santo, en el nombre santo de tu Hijo perfecto, en el nombre santo, en el poder perfecto de tu Espíritu, entregamos este momento para que tú levantes columnas en esta tierra, columnas en cada hijo que te escucha, columnas en cada hijo que abre tu corazón, en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, que levantes esos hijos serviciales, esos hijos trabajadores, esos hijos que siempre están dispuestos, esos hijos que no anteponen la pereza ni las excusas para servirte, sino siempre están listos y te dicen: aquí estoy, y ya tienen en sus manos una herramienta esperando servir. Señor Jesucristo, te entrego esos hijos que cuando ven pecado lo juzgan y no lo comparten, porque tu palabra dice que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Amado Padre Celestial, enséñanos a ser hombres que no compartimos el pecado con el mundo. Enséñanos a ser hombres que delante de tu presencia o delante de la autoridad que a cada uno le has dado, denunciamos el pecado para no participar en él. Amado Padre, enséñanos a vivir en tu presencia para recibir ese llamado que tú necesitas, ese llamado de predicar, ese llamado de servir, ese llamado de formar, que si ya estoy formado, formar a otros, y si estoy sin hacer algo, ponerme activo a servir en tu obra, porque la obra más descuidada es la evangelización, porque la obra más descuidada es la ayuda social, porque la obra más descuidada, y por eso no hay casi llamados, es tu palabra, que está olvidada. Padre, perdónanos y enséñanos a vivir tu palabra, y así recibimos llamado, y así vendrán sueños, vendrán palabras, vendrán profecías, vendrán revelaciones, y aquellos que se las has dado, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, enséñales que tienen una responsabilidad con esos sueños, visiones que tú les has dado, porque son el tesoro tuyo en sus vidas, en sus manos, y son su llamado, porque tú a cada hijo le tienes un trabajo, una labor. Amado Padre Celestial, enséñanos a santificarnos,